Le digo el nombre y usted me responde con una palabra. Gerardo Solís. Una bomba que explotó, que fue lo llamada descentralización paralela, y decía, pero es que cómo se ha levantado ese proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizarnos a través de todas nuestras plataformas. Soy Andrea Castillo y voy a estar contigo en el podcast La Parte que Falta, desentrañando un poco lo evidente, pero también esas cositas que quedan al margen. Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para este primer programa con una gran trayectoria desde la parte profesional pública del país. Tenemos a nada más ni nada menos que al licenciado Cirilo Ríos con nosotros en este primer episodio. Muchas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí en La Parte que Falta. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para estar aquí compartiendo con todos ustedes. Súper. Licenciado, voy a iniciar desde una parte más, para romper el hielo, más sencilla. Auditor. Sí. ¿Qué lo llevó a usted a estudiar auditoría? O sea, ¿por qué auditoría? Contabilidad. Bien, en realidad mi sueño siempre fue ser arquitecto, diseñador de interiores. Me gustó mucho, pero al momento de ir a la universidad y ver los costos, lamentablemente no podía pagarlos. Claro. Y como siempre que ese tipo de estudiantes quedamos en la línea de contabilidad, que a ese momento era lo más económico. Claro, y está bastante vinculado a la parte de los números. Correcto. O sea, indistintamente se ve bastante temas numéricos, quizás ya desde otra perspectiva, ¿no? Porque ya desde la auditoría, no sé, yo siempre lo he visto como, ¿no? Ese tema de investigación, del meterte full en los números, ese proceso que conlleva. ¿Y se ha desempeñado usted desde que se graduó de la universidad como servidor público o tuvo otras experiencias profesionales? Sí, desde ese momento sí estoy acá en la Contraloría directamente, 29 años de servicio. Previa a eso, mi época como estudiante sí estuve trabajando en empresas privadas. Súper. Y en esa primera experiencia de la Contraloría, o sea, ¿hubo esa influencia que dijo, y ven acá, pero me gusta lo que estoy haciendo? O sea, es un trabajo que también lo estoy haciendo prácticamente en la Contraloría. O sea, ¿tuvo algún tipo de...? En realidad vine acá en un momento que me llamaron cuando uno como muchacho estaba buscando un porvenir. Claro. Y como anécdota vine a hacer los exámenes, los pasé. En ese momento era el psicológico, había unos conocimientos generales y el otro era lo específico. Entre tanto lo pasé. Pero en su momento me dicen que es para el área de fiscalización. Okay. Y que el turno iba a ser rotativo. Wow. Entonces en ese momento deslindé eso sí, porque ya estaba en mi último año de universidad y no quería perder el semestre ni el año, porque ya tendría que esperar el nuevo año para poder continuar el cuarto año mío de la clase. Y rechacé la presentación. Pero después me llamaron como a los 3-4 meses. Ahora pensé que no iba a tener que hacer los exámenes, sino nada más el último. Igual me pusieron a hacer los 3 exámenes. Okay. Y ya definitivamente sí fue para auditoría. Me pusieron a decir contabilidad o auditoría. Me gustó auditoría y terminé aquí entonces. O sea que usted lleva 29 años desempeñándose como auditor. Como auditor. Como auditor dentro de la dirección de auditoría. Estuve dentro de la dirección de auditoría general 28 años prácticamente, y el resto lo tengo en auditoría interna. Wow, toda una trayectoria profesional y gran conocimiento que tiene usted con respecto al tema de las auditorías. Yo creo que hay algo que, y entrando un poco más a materia de la parte de auditoría para comprender un poco, pues soy economista, cabe destacar. Son números iguales. Pero son números exactamente igual, o sea que algo hay. Y desde la parte de la auditoría, por lo menos desde la perspectiva pública, ¿hay una gran diferencia entre ella con la privada externa? Sí, hay una definitivamente que vemos los dineros de todos acá, mientras que en los privados ves el dinero de algunos, del dueño, de un conglomerado de personas, digamos. Lo otro es que la etapa de rendición de cuentas es muy fuerte, porque todo el mundo quiere saber cómo se utiliza el dinero, ¿ya? Y las repercusiones que tienes como auditor allá versus las que tienes acá en el sector público son diferentes.
Acá nosotros, el equipo va hasta fiscalía, va a audiencias, va a juicios, mientras que en la parte privada no se da mucho. Ocurre, pero no tanto. Claro, es un tema muy sensible y la sensibilidad del tema y en su experiencia, ¿ha recibido algún tipo de amenazas? O sea, no sé, por el tema tan complicado y tan controversial que quizás muchas veces les toca a ustedes ver dentro de amenazas las auditorías. Formales por tal, no tanto. Pero sí se han dado casos como que uno va por un pasillo dentro de una institución y se escuchan voces, claro, en alguna manera amenazantes, pero de una forma indirecta. Claro, algo confrontativo. Exacto, Okay. No hay nadie, un cara a cara con nadie, sino una voz que se escucha por ahí de repente. Ok, y ese procedimiento, cuando Contraloría inicia el levantamiento de una auditoría, se da de oficio. Es una auditoría que viene, en este caso, por alguna instrucción del despacho superior, por denuncias que hace la ciudadanía. O sea, ¿cuáles son esos mecanismos que lleva a esta institución fiscalizadora a iniciar un proceso de auditoría? Bueno, como esos momentos que mencionó son igualmente los correctos, un ciudadano común puede poner una denuncia, una institución también lo puede hacer directo ante nosotros, o bien lo hace a la fiscalía y la fiscalía nos lo solicita acá. Y la otra opción es que el mismo despacho superior nos solicite el trabajo. Ok, pero por ejemplo, un ciudadano común, pues soy una ciudadana común. Puede hacerlo, le envía. ¿Cómo me dirijo a la Contraloría General de la República al levantar un proceso de investigación sobre una situación que yo estoy quizás, no sé, observando, una viviendo. percepción, viviendo, correcto? ¿Cómo es ese proceso de un ciudadano común? Bien, le remite una nota al señor Contralor solicitando la auditoría e indica con mayor detalle posible la situación que está viviendo, y entre más documentos pueda aportar sería mejor. Perfecto. O sea que el aportar pruebas, en este caso, para que entonces se decida levantar el tema de la auditoría. Y mire que me llama poderosamente la atención este tema, porque hace un tiempo atrás vi en la comisión de presupuesto que un diputado hacía una pregunta del proceso del por qué y cómo Contraloría, en este caso, levantaba algunas auditorías. Y en ese momento era por, si no me equivoco, de las tantas auditorías que hoy ustedes están haciendo, que son bastantes, según lo publicado por la página de Contraloría, pero hablaban puntualmente de la de descentralización. Sí. Y lo que en el gobierno pasado, de que fue una bomba que explotó, que fue lo llamada descentralización paralela, y decía, pero es que cómo se ha levantado ese proceso. O sea, ¿ha sido un proceso de oficio o ha sido un proceso, en este caso, por instrucciones del despacho? Bien, se dieron de las dos figuras. Las recientes actividades de auditoría sobre la descentralización nacieron por iniciativa del despacho superior. Okay. Posteriormente, el Ministerio Público se sumó a los eventos y presentaron también sus oficios solicitando X o cual auditoría de alguna junta comunal en específico, pero todo surgió del despacho superior nuestro. Mira, ahí viene algo interesante, porque leía yo en los periódicos de más de 500 y pico de juntas comunales que existen en el país. Sí. Solamente se estaban desarrollando esas auditorías a 72. ¿Cuáles fueron esos criterios o hasta donde se pueda, no? Porque entiendo que también es un proceso de investigación, las auditorías, para indicar que iban a ser esos municipios, juntas comunales puntualmente. No, o sea, eso no fue, como quien dice, algo al azar, tampoco fue algo que se fue matizando a través de los montos mayores recibidos. Ese fue el principal evento o la variable que se utilizó, las primeras 72. O sea, repito, las primeras 72. Y ahí viene otro tema, ahí ligado al tema de la descentralización y estas otras auditorías. Siempre cuando se debe remitir a estas dos instituciones, Ministerio Público y Tribunal de Cuentas, o dependiendo de la causa que ustedes encuentren dentro de la investigación, deciden qué es lo que va al Ministerio Público y qué es lo que se remite al Tribunal de Cuentas. No, todo depende del resultado del trabajo. Okay. O sea, si la auditoría presenta un resultado con incorrección, que es aquel que toca factores económicos, va al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. Okay. Sin embargo, si el resultado de la auditoría es que no hay tema de dinero,
se le remite al Ministerio Público, pero no al Tribunal de Cuentas, porque no habría ninguna afectación económica. Okay. El patrimonio del Estado no se vio afectado. Entonces no tiene que ir a la jurisdicción de cuentas. Y ya parte entonces de estas auditorías fueron de las entregadas. Fueron a los dos lugares. A los dos lugares. Sí. Ok, simultáneamente. Y estamos hablando aproximadamente de cuánto dinero que dejó de percibir la economía panameña para atender necesidades insatisfechas de la población. Bueno, la cifra anda en 6 dígitos, para hacerlo así. Wow. En 6 dígitos. Wow, demasiado dinero que hubiera podido ser utilizado, en este caso, para la población con tantas carencias. Exacto. ¿Verdad? Que hoy vemos, por ejemplo, hoy en día lo que está pasando en el distrito de San Miguelito con el tema de la basura, o por ejemplo, fuerte el tema de la basura, entre otros aspectos, el agua. También, sí, que mucha población, y no solamente me remito al área rural, o sea, también aquí en la parte urbana, exactamente, hay tantos problemas que se hubiera podido utilizar ese dinero para acceder, para llegar a esa parte más vulnerable de la población. Pero en efecto, o sea, dejó de circular ese dinero, y no solamente desde las juntas comunales. También estamos hablando de que ustedes han levantado otras auditorías que también han generado eco, en este caso en el país, como por ejemplo de los auxilios económicos. Es así. ¿Qué podría conversarme, qué podría hablarme con respecto a esta auditoría, el proceso también de esta auditoría? Bueno, directamente no participé en la auditoría, pero los protocolos son comunes, son de conocimiento de la ciudadanía, puesto que todo está publicado, de cómo era poder hacerte beneficiario de esos ítems, de ese recurso, ¿ya? Sin embargo, las personas, de lo que entendemos, es que no cumplieron con los mismos, no presentaron sus planes de estudios, sus calificaciones, okay, no terminaron el proceso de la escolaridad a la que habían presentado, y eso lo hizo de alguna manera quedar mal con la sociedad panameña, porque al final es un préstamo o un apoyo que se le da, no préstamo, es un apoyo que se le da a la persona, en donde otro pudo haber sido beneficiado. Claro, total. Sin embargo, que se le dio todo ese apoyo, no cumplió con las cosas como tenía que hacerlo. Claro, y quizás fue un tema bastante indignante para la población, la forma en cómo se generó, ¿no?, toda esta situación dentro de los auxilios económicos. Pero si bien es cierto, dice algo interesante, o sea, la no entrega, por ejemplo, de diplomas, habla otra cosa interesante, como por ejemplo el no haber asistido, en este caso a las casas de estudio, a las clases, al haber entregado información que forma parte del acuerdo contractual entre el estudiante y en este caso el IFARU. Ahí, ¿esos son temas más administrativos? ¿Son fallas más administrativas o son fallas, no sé, penales, desde una perspectiva penal? Son temas administrativos porque afectan el recurso económico del Estado. Así que sí pasan a la jurisdicción de cuentas y al Ministerio Público. Ok, pasarían a ambas. O sea que por lo general, entonces, simultáneamente las auditorías y hallazgos que ustedes realicen, en caso de existir algún tipo de lesión patrimonial para el Estado, pasa a ambas. A ambas. Correcto, lo mismo. Ahora bien, entiendo de que todavía hay 398 auditorías, o quizás un poco más, que ustedes están en proceso de levantamiento. ¿Qué otras auditorías también importantes hoy se están realizando del Estado panameño, al Estado panameño? Bueno, hay una cantidad de trabajos que se están desarrollando, como, para citarle uno, el área de Pandeportes, a las distintas federaciones deportivas u organizaciones también. Ahí hay algo interesante, ahora que me está diciendo Pandeporte y las organizaciones deportivas. No son las organizaciones deportivas, al final del día, entidades privadas, como la Contraloría hace auditorías, en este caso, a una entidad privada. Digo, o sea, entiendo el hecho de que hay una transferencia monetaria, en este caso del Instituto Panameño de Deportes, a esas federaciones. Así es. Pero, ¿cómo es ese proceso de auditar a alguien que es privado? Es que al nivel de la Constitución y en la Ley 32 orgánica de la Contraloría se dice que, o se establece, que donde haya un fondo, un dólar del Estado, la Contraloría puede entrar a verificarlos. Okay. Entonces, por ende, como usted bien acaba de decir, hay transferencias dadas a esas organizaciones deportivas, y eso avala que podamos entrar a ver esa porción. Okay. Esa porción. Y digo,
han entrado, y yo creo que la última polémica que ha vivido el país ha sido a través, ¿verdad?, del tema de la concesión del contrato ley de Panama Ports. Así y yo es. creo que va muy de la línea, o sea, va muy de la línea con esto que estamos hablando de las organizaciones deportivas, porque si bien es cierto, y entiendo, ¿no?, ahí usted me dirá, como experto en la materia, de que el Estado panameño tiene un porcentaje de las acciones, ¿verdad?, en este caso de la empresa de Panama Ports, o sea, del Así tema es. de la concesión de puertos. O sea, por ese motivo es que la Contraloría puede entrar a auditar, en este caso prácticamente lo que es una empresa privada. No necesariamente. En este caso se define por el 10% que tenemos en acciones. Tenemos como panameño, como Estado. Bien, pero hay otras concesiones que donde Panamá no tiene acciones, pero la sola concesión es un activo del Estado. Okay. No es un producto que se ve, se registra como un activo, algo intangible, porque es un papel, es un derecho que te di solamente. Okay. Entonces, ese solo derecho sí es un activo del Estado panameño y por ende puedo ir a verificarlo. Ok, perfecto. Y una consulta con respecto a eso que me surge. Y es que el tema de Panama Ports, ¿cómo ustedes como auditores hacen para manejar un tema que es tan sensible y no caer en una no objetividad? Cuando ustedes están en un proceso de investigación y tú decís, ven acá, pero es que al final del día soy panameño y estoy viendo tantas irregularidades y además de eso las presiones que ya no solamente son nacionales, sino que estamos Sí. hablando de que hay repercusiones internacionales, ¿no? Ahorita mismo que tenemos un panorama económico tensionado con respecto a China y Estados Unidos. ¿Cómo se hace para no perder esa objetividad Bien, en ese proceso? como recién dijo, costó mucho, fue fuerte esa parte de que a la medida que íbamos leyendo los documentos, como que entraba ese sentir panameño, nos hacíamos más patriotas que nunca, y personalmente tuve que decirle al equipo, señores, vamos a agarrar la banderita y la ponemos a un lado, porque si no el trabajo no va a salir nunca. Okay. Porque a cada cláusula que leías del contrato te decías de que, wow, ¿por qué Panamá hizo esto? ¿Por qué aceptamos esto? Exacto, la ¿Por qué otra aceptamos? cláusula lo mismo. Y así nos íbamos dando hasta que, ni modo, hay que ponerse de frente, fijo a lo que estás leyendo y hacer la auditoría. O sea que evidentemente como panameños, o sea, y como panameño también le pregunto, o sea, fue un contrato muy mal negociado desde el En comienzo. términos generales, sí. Ok, términos mal generales, negociado, sí. pero estamos hablando desde la administración pasada o siempre. Es estuvo que así? desde el siempre, desde el que siempre. se accedió a esa concesión. Sí, en desde los el años siempre, 90. desde el siempre, lo único es que fue desmejorándose. Ok, Cuando nació tenía algo, de repente, no tan fuerte, pero no estaba equilibrado. ok. Cuando Afirma la nació. empresa, afirma la empresa de que percibió, que dio al Estado panameño en términos de infraestructura, de inversiones, porque ojo, no solamente son ellos, otros contratos también están en esa misma línea, ¿no? Un contrato que también permite a la empresa realizar inversiones en infraestructuras en el área concesionada para el Estado. Pero dice la empresa, dice Hutchinson, que hizo más de 1.000 millones, 1.000 tanto de millones, en este caso de inversión en infraestructura, que hay de cierto ahí en eso. Bueno, Dice que excedió, o sea, que excedió, en este caso, el monto que estaba contemplado en la parte contractual. Son afirmaciones y me remito, ¿verdad?, en este caso a los comunicados que están en prensa. sí, desde su inicio, como le manifesté, se pusieron algunos montos. El inicial era bastante irrisorio, que tenías que invertir para que se tenga un paralelo, $5 cuando hacer un muelle te cuesta, ya tú sabes que te cuesta 25, Claro. y sin el muelle la empresa no puede funcionar. Así que al decir que nada más tenías que invertir $5, visiblemente o inmediatamente lo podías cumplir, lo podías desarrollar, Claro, total. ¿verdad? Entonces así mismo fue evolucionando durante el contrato con distintas adendas que fueron posicionando dineros o montos que no eran tampoco tan difíciles de alcanzar. Claro. ¿Ya? Pero ya le digo, o sea, hacer un muelle son 400 millones, Ok. es un aproximado. ¿Y esas son Entonces, referencias internacionales?
Sí. Por ejemplo, esas referencias que estamos tomando de cómo ha ido variando en el tiempo algunos tipos de bienes, como se refiere al tema de los muelles, entre otras obras de infraestructuras que se realizaron. O sea, se hicieron tomando como referencia otros países. En cuanto al costo de la confección de un muelle, Ajá. no, de repente se visualizaron algunos documentos dentro de la empresa, en donde te das cuenta de qué cuesta un muelle. Claro, también uno toma referencias a los otros muelles también. Claro. Porque ya en Panamá no solo es ese puerto. Claro, afortunadamente son tenemos muchos puertos. Claro. Y digo afortunadamente porque eso genera recursos de todas formas. Claro, ¿no? Y es que al final del día parte del motor de la economía panameña es el hub logístico. Y el hub logístico incentivado por el canal y sus puertos, ¿no? Y por el movimiento, en este caso también de mercancías, y algo tan fundamental como es este proceso de negociación para lo que se espera percibir también como Estado. Porque no es posible que tenemos un canal que nos está dando más de $2.000 millones que está aportando al Tesoro y está justo al lado de ese puerto que quizás Panamá no está percibiendo lo que debería estar percibiendo en términos de ingresos, en este caso también para la operatividad y el funcionamiento del país. Pero en efecto hay algo que me llama la atención de esto que está hablando con el tema de los precios y que posiblemente no solamente se verá con el contrato de Panama Ports, y es que hemos quedado totalmente desfasados en el análisis de los costos actuales versus los contratos que tenemos como país, y que quizás muchas de las cosas que hoy están funcionando como concesiones se están haciendo esas negociaciones con precios de hace años atrás. Yo creo que, y para todos los que nos están viendo, es ponerlo de un ejemplo muy básico. Y no es lo mismo cuando tú comprabas ayer un pan a comprar un pan hoy. Es que el precio va cambiando y el precio del dinero se pierde. Se pierde, exactamente, porque el precio es un tema variable a la ciudadanía que quizás no comprende. Hoy vemos, por ejemplo, a los trabajadores de su momento de Panama Ports, sí, ¿verdad? Que cuando comienza este tema de que la Corte declara inconstitucional el contrato, declaran inconstitucional el contrato. Dicen entonces los trabajadores, nos vamos a la calle por la incertidumbre. Pero ¿cómo explicas en un lenguaje no tan técnico qué es eso de incorrección, de corrección, ¿no? Ahora eso que me acaba de hablar de las auditorías de cumplimiento financieras, pero esta de incorrección y corrección, o sea, ¿qué se entiende? Bien, el informe al que hace mención no iba para determinar corrección y corrección. Iba para señalar manejos de la parte financiera y el cumplimiento de la normativa interna entre el Estado y la empresa. O sea, pero que indistintamente no es un proceso de investigación, porque entiendo que eso de la corrección y corrección era parte de un proceso de investigación. Corrección y corrección sí es una investigación que se hace con un enfoque totalmente diferente. Okay. Lo que se desarrolló allá fue financiero y de cumplimiento, en donde se dieron algunas luces o algunos detalles de situaciones que contablemente o que bajo la línea de cumplimiento no estaban dentro del foco que debían ser. Okay. Y una consulta, ¿cómo fue su experiencia cuando le toca ir con esta auditoría al Ministerio Público, luego, ahora que salieron los resultados, o el pronunciamiento, es mejor dicho el término jurídico, de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la inconstitucionalidad de este contrato ley? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, la experiencia de desarrollar la auditoría fue muy buena. No deja de ser, cuando uno va a un lugar, la pretensión esa de creer sabérselo todo. Ese es un mundo bastante grande, la parte marítima, donde hay que estudiar mucho, y eso nos tocó hacerlo a todo el equipo, estudiar normativas distintas a las que uno maneja en el día a día, conocer sistemas contables también distintos a los del sector público, pero que como contadores nos fuimos y nos ajustamos, nos adaptamos a las situaciones. Y en cuanto a lo del fallo, no deja de ser bueno, puesto que nuestro informe presentó resultados que daban luces de que algo no estaba bien. Claro. ¿Verdad? Entonces, para lo que fue el equipo de auditoría, que no solo fue conformado por contadores, hubo economistas, personas de ambientes, claro, ambientalistas,
¿Y tienen ustedes financieros. ¿Tienen ustedes el especialista en ambiente dentro de la institución? Sí, también tenemos. Wow. Tenemos licenciados en área forestal, ingenieros forestales también tenemos. O sea, son ingenieros forestales y al mismo tiempo son auditores. Porque me Sí. imagino que para poder hacer, o sea, una auditoría tienes que ser un contador, tienes que ser un idóneo, ¿no? Ellos están bajo la línea de auditores técnicos. Ok. Y también tuvimos compañeros economistas que nos ayudaron con algunas corridas, algunas referencias numéricas. Excelente. Todo fue un equipo bastante completo. Un equipo bastante multidisciplinario. Exacto. Yo creo que es importante decirlo. ¿Y esta experiencia de Panama Ports y estas investigaciones se aplicarán también a otros puertos? Sí se realizan a otros puertos, a otras concesiones también, todo. O sea, el espíritu de lo que se está manejando es todo donde el Estado tenga algo, poder irlo a ver. Ok, perfecto, excelente. Y auditoría. La ciudadanía dice, pero ¿qué hace Contraloría? Porque en su proceso de auditoría los tiempos son bastante largos. O sea, Sí. ¿cuánto toma una auditoría? ¿Cuánto toma el resultado de una auditoría en realizarse para que la ciudadanía diga, ven acá? O sea, Contraloría está haciendo algo. Contraloría está haciendo el trabajo de control posterior. ¿Cuánto tiempo demora? Bien. Aproximadamente. Es que ¿Y qué determina esto? ¿qué lo determina? Son distintas variables, como el alcance, el periodo que estás auditando, la facilidad con que el ente que estás auditando te facilite la información. No es lo mismo hacer algo estás viendo un periodo de un año cuando vas a ver 15 años, 10 años. Pero la no es lo ciudadanía no mismo. puede esperar eso. No, sí, pero en ocasiones también hay que medir las repercusiones que tiene. Los tiempos no son los mismos, porque hay que respetar procesos. Okay. Porque si no, entonces no existe nada. Porque donde te saltas cosas, eso le da argumento a las personas a las que tú estás de alguna forma mencionándolos dentro de tu informe, a que te digan, ¿sabes qué? No cumpliste con todo el protocolo y eso demerita tu trabajo. Claro, Entonces, eso no sería saludable para nadie como individuo, como profesional, dentro de la parte ética y tampoco para la institución. claro. O sea, que el personal no se apega a las condiciones, ¿verdad? Entonces, el tiempo de la ciudadanía, claro, quieren un reflejo rápido, quieren un reflejo a la velocidad de la luz, pero no se puede. A esas velocidades no se puede. En algunos casos quizás se puede hacer algo, pero en un caso tan complejo como el que recién terminamos de conversar, ese tiempo no se podía llevar a esa velocidad. Me vino, o sea, literalmente ahora escuchándolo hablar, y es un tema tan sensible que es con los diputados. Sí. Las auditorías que se hicieron en la Asamblea Nacional. Lastimosamente tenemos hoy un órgano del Estado que está bastante satanizado, que ha perdido de cierta manera un gran nivel de legitimidad para la población, y la Contraloría, entre también uno de sus primeros, ¿verdad?, pasos en esos procesos de control posterior, fue la auditoría en la Asamblea, la auditoría en planilla, ¿no?, que vimos todo este espectáculo en su momento cuando el señor Contralor decidió el tema de los pagos en cheque. Correcto. ¿Qué me podría hablar sobre esa investigación que ustedes realizaron en la Asamblea y la experiencia que tuvo en un lugar que es bastante político? Sí, en unas breves palabras es que todavía se mantienen en ejecución. Ok. Todavía estamos en ese proceso de investigación, sí. pero ya hace rato ya le estamos pagando por hacer allá a los funcionarios. Sí, ¿Ah? sí. Perfecto, ya eso lo vimos. Y por el otro lado, también tenemos esta auditoría que hoy está siendo investigado el ex vicepresidente del país, y todo esto nace por una investigación de la Contraloría General de la República, ¿no?, que logra, en este caso, que el Ministerio Público pueda hacer esa aprehensión y las causas, en este caso, para que se realicen. ¿Qué podría hablarme sobre esto? Bueno, en realidad los pormenores de la auditoría no le puedo decir, puesto que no la manejé, no estuve al frente ni al lado de cuando se estaba desarrollando la misma, pero sí resulta muy interesante que se haya escalado
Pero yo creo que es interesante. Hasta un nivel de un vicepresidente es muy importante. Pero yo creo que hay algo allí que de cierta manera siento que los está dejando mal parados a ustedes como institución. Y es el hecho de que, dice el expresidente Carrizo, hey, están haciendo llamadas desde Contraloría, hay un tema de intervención por parte de las investigaciones y al final del día ahí hay un tema también de un conflicto que se genera, ¿verdad? Y que la ciudadanía hoy está viendo. ¿Cómo podríamos no, le repito, o sea, eso? no conozco, estoy en este momento escuchando esta versión, no conozco los detalles de esa situación, puesto que no he estado al frente de esta auditoría. No le podría manifestar mayores cosas. Bueno, licenciado, yo creo que en términos generales, o sea, es mucho el trabajo que ustedes están teniendo desde la parte de auditoría, desde mucho, la parte del control posterior. Estamos hablando de que aproximadamente van más de 500, entonces entre las que ya ustedes han levantado, las que están en proceso, ustedes han entregado, son auditorías bastante polémicas, bastante sensibles, que han tenido un trastoque, en este caso en el país, y no solamente en términos económicos, estamos hablando también en términos políticos, ¿verdad? Porque una auditoría a un ex vicepresidente, estamos hablando también de altos perfiles, que es lo que se está haciendo, y yo creo que también va a grandes pasos, en este caso la institución, en elaborar todo este tipo de investigaciones, porque son clamores, en este caso por parte de la ciudadanía. Pero como todo tiene un final, ¿verdad? Tenemos una dinámica aquí en la parte que falta y es un juego de preguntas rápidas. A ver, dígame. Y en este caso de preguntas rápidas, usted le digo el nombre y usted me responde con una palabra. Anel Flores. Muy apasionado. Gerardo Solís. Como que varias rayas hacia abajo. Ok. Corrupción. Un mal que se come al Estado. Asamblea. Donde se pueden hacer todavía muchas cosas mejores. Excelente. Y si tuviera la oportunidad de, en este caso, hacerle la consulta a alguien, ¿a quién sería? Para nosotros acá, traerlo para nuestro próximo programa. ¿Quién podría ser? Pienso que como acaba de llegar a nuestro subcontralor, sería un momento bueno para presentarlo ante todos todavía más. ¿Y qué le preguntaría? ¿Cómo haríamos el seguimiento a los trabajos? Excelente. Para mí esa sería la parte en donde considero que nos podría aportar mucho. Bueno, nos deja un porque reto conoce bastante. Nos deja un reto importante. Sí, nos deja un reto importante acá, la parte que falta. Y sin más, señor Cirilo, muchas gracias por estar hoy en este primer programa de La Parte que Falta. No sé si quiere decir algunas palabras antes de terminar. Agradecido por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo. Muchas gracias. Y para todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas, recuerda seguirnos en La Parte que Falta en Instagram. Gracias y estamos con ustedes en el próximo episodio.